Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa para que toque nuestros corazones, nos llene de su paz, nos transforme y nos lleve hacia Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pido que nos tomes de la mano cada uno de nosotros y nos conduzcas hacia tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy queremos hablar en este programa de esa sabiduría que nos da Dios, que en realidad viene a través del Espíritu Santo, porque es Él el que nos va enseñando y nos va revelando la palabra de Dios. La palabra de Dios podemos leerla como un libro de cuentos y sin embargo no vamos a llegar a la profundidad que sí lo podemos hacer cuando le pedimos al Espíritu Santo que vaya de por medio. Y es tanto lo que tenemos que aprender, porque nosotros nacemos con los 10 mandamientos incluidos en el corazón. Eso nos cuenta la palabra de Dios. Pero tenemos que ir aprendiendo y conociendo cada día más todas las enseñanzas que la palabra nos da. Por eso, usando la Biblia en Primera de Corintios 2, desde el versículo 6 en adelante leemos: en realidad a los más avanzados en la fe les dispensamos una sabiduría que no nos enseñó este mundo ni los dirigentes de este mundo, que precisamente han sido derribados. Enseñamos una cosa misteriosa y escondida: la sabiduría de Dios, lo que Él proyectó desde el principio del mundo para llevarnos a la gloria. Qué lindo saber de que desde la creación Dios proyectó toda su sabiduría para que nosotros lo tengamos. Pero para eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la aceptación de la palabra de Dios y en la vivencia de la palabra de Dios. Solo cuando llegamos a la vivencia empezamos a crecer en la fe, porque vamos poniendo en práctica las enseñanzas que nos da Jesús y vamos viendo los resultados. Y los resultados con Dios siempre son buenos. Sin embargo, en el mundo podemos obrar de acuerdo a nuestro criterio o a lo que nos dicen y vamos a tener resultados malos o a veces resultados buenos por un tiempo. Pero lo único seguro es la palabra de Dios. Por eso nos enseña, ¿verdad?, en el Salmo 18 de que es un escudo para quienes creen en ella y que la palabra de Dios es segura. No nos vamos a equivocar. Cuando vamos poniendo en práctica, vemos que hay un Dios que nos responde.
hay un Dios que nos escucha y que está atento a todas nuestras oraciones. Y entonces comienza nuestra fe en Dios a fortalecerse. A veces dicen, ¿cómo podemos hacer para que crezca la fe? La fe crece a medida que vas teniendo tus experiencias espirituales con Dios, porque eso es tuyo. Yo te puedo contar un montón de cosas que he vivido y que he puesto mi fe en Dios y Dios me ha respondido, pero no es tu vivencia. Entonces eso no te va a fortalecer, lo que te va a fortalecer es tu experiencia espiritual y la experiencia de tu comunidad, de gente que vos conozcas, donde vayan rezando por ciertos temas, por ciertas cosas, y se vea la respuesta de Dios. Eso fortalece muchísimo nuestro conocimiento, nuestra aceptación, nuestra práctica, pero principalmente nuestra fe puesta en nuestro Maestro de vida, que es Cristo Jesús. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablamos de la sabiduría que nos quiere regalar el Señor, pero que nosotros también tenemos que buscarla. Dice en el capítulo 7 de Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Pero para que llegue a mí esa revelación del Espíritu Santo, tengo que dar tiempo a conocer profundamente la palabra de Dios, a estudiar con alguien que pueda transmitir esa revelación de Dios de acuerdo a las enseñanzas de nuestra iglesia. Está el catecismo en la Iglesia Católica, donde nosotros, ¿verdad?, vamos aprendiendo qué dice nuestra iglesia referente a cada tema. Pero para eso tenés que tener un tiempo en el cual leas y vayas sumergiéndote en esta maravilla que, como bien dice acá, es una cosa misteriosa y escondida, la sabiduría de Dios. Pero ¿quién nos revela? El Espíritu Santo. Porque Él desde el inicio del mundo quiso regalarnos toda su sabiduría. Y Dios nos va dando de a poquito, a medida que más buscamos, Él nos da. A medida que más tiempo le dedicamos a Dios, más aprendemos. Y hay algo muy lindo que ocurre con la sabiduría de Dios. No nos olvidamos. Si nosotros nos queremos acordar que estudiamos en sexto curso del colegio, no nos vamos a acordar. Pero cuando viene de Dios esa revelación del Espíritu Santo y recibimos esa sabiduría de Dios en nuestra vida, eso se queda grabado y guardado en nuestros corazones. Dice, esto no lo conocía ninguno de los que dirigen este mundo, porque el mundo está dirigido, como bien dice allá en el capítulo 6 de Efesios, por gobernantes y autoridades que muchas veces están con fuerzas sobrenaturales del mal, pero el que le busca a Dios en su corazón sabe lo que está buscando, esa sabiduría pura de Dios, porque de otra manera no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero, según dice la Escritura, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Nadie que no experimente el vivir de acuerdo a la palabra de Dios puede llegar a hablar de Dios. Primero tenés que experimentar. Y ahí va creciendo tu fe, ahí vas creciendo en ese relacionamiento con Dios. Ahí vas aprendiendo la manera de pensar de Dios, porque la manera de pensar de Dios está en su palabra. Por eso dice, a nosotros, sin embargo, Dios nos lo ha revelado por su Espíritu,
pues el Espíritu escudriña todo, hasta la vida misteriosa de Dios. Todo encontramos cuando nos damos tiempo a leer la palabra de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre, y al escudriñar su palabra. ¿Qué es escudriñar? Sentarte y leer. Y es tan importante el pedirle siempre al Espíritu Santo que Él nos muestre qué tenemos que leer, cómo tenemos que hacerlo. Porque Él ahí derrama sobre nosotros esa sabiduría y nos revela su palabra. Y nos muestra cosas que solamente Él nos puede mostrar. Y ese es el amor de Dios para aquellos, como bien dice acá, que lo aman. Porque fíjense que en la época de Jesús los maestros de la ley creían que conocían la Escritura. Sin embargo, ellos lo tomaban a su manera. Y uno de los 10 mandamientos, específicamente el quinto, dice no matar. Y sin embargo, ellos fueron los que tramaron la muerte de Jesús. Entonces, es muy importante entender que la palabra de Dios no la puedo tomar a mi criterio. Tengo que pedirle al Espíritu Santo y buscar qué dice la iglesia, los doctores de la iglesia, la exégesis, que es donde están todas las enseñanzas de quienes son los estudiosos de la Biblia de muchos, muchos años, ¿verdad? Donde están los doctores de la iglesia y bueno, aprender de acuerdo a nuestra iglesia católica. ¿Qué dice el catecismo de la iglesia católica? ¿Qué dice referente a todo lo que encontramos en la palabra de Dios? Y ahí podemos discernir. No es tomar de acuerdo a lo que a mí me parece. Y no es tomar de acuerdo a lo que mi criterio dice. Porque me puedo equivocar, es muy grande. La palabra de Dios tiene uno tiene que tener un conocimiento profundo para poder discernir. Y eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo porque tenemos que dedicarnos, como en cualquier otra cosa que hagamos. Un médico tiene que dedicarse a investigar y a conocer bien su ciencia para poder después diagnosticar a sus pacientes. La palabra de Dios, sin embargo, nosotros tenemos que crecer en la fe y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele y nos va mostrando cosas que solamente Dios nos puede llegar a mostrar después de haber tenido todo el conocimiento y saber cuál es el camino que tenemos que recorrer con Cristo. Dice, la vida íntima del hombre no la conocen los demás, pero la conoce su propio espíritu. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios en su bondad hizo por nosotros. Nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? Y conocernos. Conocer la palabra de Dios y conocernos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos enfoca a nosotros mismos para que nos veamos por dentro, porque justamente una de las tentaciones que pone el diablo es mirar la vida ajena. Y me olvido que tanto tengo que trabajar en la mía. Por eso Jesús nos dice, ¿verdad? No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Y muchas veces en la crítica, en el juzgamiento, se cae en eso. Y uno no está mirándose, pero la palabra de Dios nos lleva
a conocer a Dios y al mismo tiempo a conocernos a nosotros mismos. Y conocer profundamente qué está bien y qué está mal en cada una de nuestras vidas de acuerdo al querer de Dios. El Espíritu de Dios nos conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos. Y Él nos muestra. ¿Y por qué nos muestra cómo somos? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Pero Dios respeta siempre nuestra libertad. Entonces Dios no me va a imponer un cambio. Dios me va a proponer un cambio. Y la decisión lo tiene cada uno de nosotros. ¿Decimos sí a Dios o nos mantenemos en el mundo? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablamos de la sabiduría que viene de Dios y cómo a medida que vamos conociendo la palabra de Dios y vamos conociendo más y más, también nos vamos conociendo nosotros mismos. Y les decía que Dios quiere que nosotros nos veamos de acuerdo a sus ojos para que nosotros decidamos cambiar, porque nadie nos puede obligar a cambiar. Dios no obliga, Dios propone, Dios no impone. Entonces nos muestra nuestro interior, nuestras virtudes, pero también nos muestra nuestros defectos para que nosotros decidamos cambiar. Por eso dice, esto no lo conversamos con palabras aprendidas ni con enseñanzas humanas, más bien lo decimos como el Espíritu nos lo enseñó, hablando de las cosas espirituales a los que son hombres espirituales. El hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu. Para él son locuras. No las puede entender porque porque para eso se necesita un criterio espiritual. Resulta que cuando conocemos la palabra de Dios, hay muchas cosas que para el mundo realmente son locuras. El mundo nos enseña, alguien te hace algo malo, vos devolverle el doble. Pero Jesús te dice, no, perdona y rezá por el que te hizo algo malo. Y acordate que también es del interés de Dios. Entonces, cuando uno recién comienza la palabra de Dios, a conocer los evangelios, a llenarse de la espiritualidad de Dios, uno tiene que aprender a romper con ese criterio del mundo y decidir asumir la palabra de Dios. Y asumir la palabra de Dios implica que primero necesitamos ese conocimiento para saber cómo quiere que nosotros seamos nuestro Señor. Por eso Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. El renunciar a nosotros mismos implica asumir la manera de pensar de Dios. Y la manera de pensar de Dios es absolutamente contraria a la del mundo. Recen por sus enemigos y perseguidores, nos dice. En el mundo es una locura, pero con Dios no es así. Y por eso, bien nos dice acá, verá que de las cosas de Dios tenemos que aprender a hablar con el que le conoce a Dios. Porque si nosotros nos vamos a querer enseñar al que no le importa, van a pensar que estamos locos. Nosotros tenemos que aprender a hablar de las cosas de Dios con el que le conoce a Dios. Dice claramente la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, ¿verdad? El hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu. Para él son locuras. No lo puede entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. Y el criterio espiritual viene cuando nosotros crecemos espiritualmente.
Y hay algo que hay que saber. Nadie puede crecer espiritualmente de un día para otro. A veces te dicen, sí, hay que conocer la palabra de Dios y al día siguiente ya te salvas. No, no es así. Es todo un proceso el de salvación. No es porque nosotros decimos que sí, nomás voy a seguirle a Jesús y después sigo viviendo mi vida de acuerdo a mi criterio que me voy a salvar. No es así. Tengo que conocer la palabra de Dios. Después tengo que entrar dentro de ese proceso de meditación o de analizar profundamente si esa palabra de Dios yo creo que es la verdad. Y ahí analizo mi vida, porque a medida que voy conociendo la palabra de Dios, tengo que analizar mi vida. Muchas cosas podemos saber de Dios, quienes hemos entrado, yo por lo menos entré en un colegio religioso, he aprendido muchísimas cosas, pero recién cuando conocí profundamente la palabra de Dios pude discernir ciertas cosas y me di cuenta de lo que me trataban de enseñar, pero que para mí era un conocimiento teórico. Y muchas veces pasa eso. La palabra de Dios te llama a la vivencia. Por eso dice en el capítulo 13 de Mateo, cuando habla del tesoro, la perla y la red, el tesoro es la palabra de Dios, que el hombre dice, feliz de haberlo encontrado, lo vuelve a guardar. En la Biblia, el guardar significa vivir. Cuando encuentro la palabra de Dios, me pongo feliz. Encuentro la sabiduría de Dios. Busco que esa sabiduría esté en mi vida para poder amoldar mi vida de acuerdo al querer de Dios y agradar a Dios. Y ahí recién empiezo la práctica. Pero tengo que querer. Ahora, si me voy a explicar la palabra de Dios en el mundo, van a decir que estoy loca. Por eso dice San Pablo, ¿verdad? Que nosotros somos los locos de Cristo, porque decidimos ir en contra del mundo, en contra de todos los criterios del mundo. El mundo enseña cosas totalmente diferentes, pero al encontrarnos con la palabra de Dios, Él transforma nuestra vida. Cristo, Jesús. Él transforma nuestra vida, Él transforma nuestros corazones. ¿Y saben con qué elemento transforma? Con amor, con amor. Y nos enseña esa sabiduría que viene de Dios para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Nos enseña lo que es un criterio espiritual, es decir, aprender a pensar como Jesús, no como el mundo. Nos enseña a romper en nuestra mente con todo aquello que estaba equivocado y tener una manera nueva de pensar. Por eso dice San Pablo en el en Romanos 12, transfórmense por la renovación de la mente. Así sabrán lo que agrada a Dios, lo que es bueno y lo que es perfecto. Pero tengo que renovar mi mente de acuerdo a la palabra de Dios y aprender a ser una persona espiritual y dejarme guiar por el Espíritu y llenarme de esa sabiduría que viene de Dios para poder saber qué hacer en cada situación y cómo actuar ante cada tema que me toque en la vida. Y a todos nos pasa cuando le buscamos a Dios, que en un principio es como que al leer todos sus mandamientos nos quedamos impactados, porque voy a poner un ejemplo. La gente está acostumbrada a mentir y cuando aprendes los mandamientos allá en el capítulo 5 de Mateo, lo primero que te dice es que no tenemos que mentir, que no tenemos que jurar, que no tenemos que ni enojarnos. Entonces, la persona que está acostumbrada y tiene una mentalidad de mundo dice, pues eso es imposible. Pero el Señor nos dice, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor.
Y ahí viene tu decisión, mi decisión de experimentar con Dios. ¿Pongo a la práctica o no todo lo que Jesús me está ofreciendo, proponiendo? Y cuando voy viviendo la palabra de Dios y conociéndola cada día más, llenándonos de la sabiduría de Dios, vemos que realmente funciona. ¿Y qué es lo que empieza a crecer en nosotros? Nuestra parte espiritual. Por eso dice, en cambio, el hombre espiritual puede juzgar de todo y a él nadie lo puede juzgar. La escritura dice, ¿quién ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién puede enseñar a Dios? Y precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, porque justamente la palabra de Dios nos enseña cómo piensa Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a pensar como Jesús. ¿Quién nos puede juzgar? Y la propia palabra de Dios nos juzga. Cuando nosotros nos ponemos a enseñar, a aprender la palabra de Dios y a leer, lo primero que hacemos es analizar nuestra vida. Y vemos un montón de cosas que están erradas. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir cambiar. Para agradar a Dios, porque el cambio que va a producir la palabra de Dios siempre va a ser bueno. Al comenzar el Evangelio de Mateo, ahí dice en el capítulo 3, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Siempre que decidas vivir la palabra de Dios y buscar la sabiduría de Dios, tu vida va a tener cambios, pero para bien, nunca para mal. Todos los cambios van a ser buenos, porque el Señor nos moldea, pero nos moldea para bien. Nos va mostrando qué tenemos que sacar de nuestra vida para poder pasar por esa puerta angosta. Y no es fácil cambiar porque nosotros somos seres de costumbre, estamos muy acostumbrados muchas veces a nuestros vicios, a nuestros criterios, a nuestras ideas. Y cambiar no es fácil. Pero ¿saben qué? Para Dios nada es imposible, con Dios todo se puede. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y quería leerles lo que dice la palabra de Dios referente a la sabiduría. Vamos al capítulo 7 de sabiduría, donde dice, ¿verdad? Pedí, se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Lo preferí más que las coronas y tronos, porque no pude comprarla con ninguna otra clase de riquezas. La piedra más preciosa no la reemplaza. El oro parece un puñado de arena y la plata es barro en su presencia. La amé más que mi salud y hermosura, y la quise más que la luz del día, porque su luz no conoce ocaso. Todos los bienes llegan a la vez con ella. Abundantes riquezas me trajo en su mano, y me alegré al tener todos estos bienes, porque me los daba la sabiduría, aunque yo no sabía que ella me lo iba a traer. Le aprendí con sencillez y la comunico sin envidia. No quiero guardar para mí sus riquezas, porque los hombres son un tesoro inagotable. Los que compran se atraen a la amistad de Dios, encomendados a Él por los frutos que sacaron de sus enseñanzas. Que Dios nos conceda hablar con sensatez y expresar ideas dignas de los dones que recibí, puesto que Él mismo es el guía de la sabiduría y Él dirige a los sabios. Pues nosotros y nuestras palabras estamos en sus manos con toda nuestra inteligencia y habilidad. Qué lindo saber.
La sabiduría hay que pedirla, hay que buscarla, hay que escudriñar la palabra de Dios. Y Dios nos concede. Y como bien dice acá, la sabiduría viene repleta de regalos, de bendiciones para el ser humano. Entonces busquemos la sabiduría de Dios. Aprendamos a vivir en su presencia. Aprendamos a hacer lo que nos dice. Porque sin Dios nada podemos hacer. Jesús mismo nos lo dice. Y Él, ¿qué es lo que hizo? Vino a enseñarnos a poner en práctica la sabiduría que le dio el Padre y el Espíritu Santo. Él que es Dios mismo. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos de tu palabra. Gracias por mostrarnos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y gracias por regalarnos a través de tu Espíritu Santo esa sabiduría que viene de ti, donde no hay equivocaciones, donde todo es perfecto, donde todo lo que preguntemos, tú nos respondes. Que aprendamos a conocerte cada vez más a través de tu palabra. Que aprendamos a aferrarnos a ti y a desprendernos del mundo. Que aprendamos a mantenernos en la fidelidad de tu palabra para poner en práctica todos los días de nuestra vida y para que nunca, nunca nos apartemos de ti. Señor, te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias y bendice a todas aquellas personas que están en nuestros corazones. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, para que pongas cerca de ellos a alguien que les hable de ti, para que tú, mi Dios, obres en sus vidas y en sus corazones. Te damos gracias, gracias por tanto amor y gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que nos regalas día a día. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.